Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Este lunes, Josefina Vázquez Mota presentó su solicitud de registro como precandidata a la presidencia de la República por el Partido Acción Nacional. En su discurso dijo que buscará el voto de todos los panistas, hombres, mujeres y jóvenes, incluido el del presidente Felipe Calderón. Lanzó un mensaje de respeto a Cordero y a Krill y se dijo dispuesta a buscar la unidad del blanquiazul. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Josefina Vázquez Mota, aspirante a la candidatura presidencial del PAN. Josefina, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Encantada, muy buenas noches, Macario, qué gusto saludarte. Mauricio González Macario, que tiene buenas noches. Qué gusto saludarlos. Josefina, ayer te registras en un ambiente, por supuesto, festivo, en medio de una campaña que comenzó pues con propuestas por parte de los tres candidatos y luego, ya que los números pues aparecen muy claros en tu favor, empezaron los golpes que son propios pues de esto, de campañas políticas. ¿Para eso estabas preparada? Bueno, sin duda, Esra. Primero quiero agradecer a través de estos micrófonos tan importantes de Poder y Dinero el apoyo de los panistas. En las encuestas más recientes que se han dado a conocer, como es el caso de GEAISA, que nos ubica con 61% de preferencia, o el caso de Consulta Mitofsky con el 52%, en fin, vamos haciendo un recuento. Hay este apoyo y este acompañamiento y eso me hace sentir absolutamente reconocida y comprometida. Así que primero, pues muchas gracias a todos los que me han acompañado y han venido haciendo esto posible. En segundo lugar, Sierra, así son las contiendas, pero en todo caso yo reitero mi disposición a debatir propuesta y lo que sea importante para los ciudadanos. Lo que sí creo es que desde hace rato los mexicanos están muy cansados de la violencia verbal, que a ellos no les signifique una propuesta, un beneficio. Yo seguiré en mi estrategia de construir. Faltan menos de 7 meses para la elección presidencial y no tenemos tiempo más que para construir. ¿Es un error descalificar en política, tú crees? Yo creo que descalificar a título personal sí es un error. Me parece que lo que hay que hacer en la política es debatir ideas, debatir propuestas. Puedes coincidir, puedes disentir, es parte de la política, por supuesto, y también de una contienda interna. Creo que en todo caso el partido debe tener reglas muy claras, porque también el PAN tenemos un reto que no es menor: salvaguardar la unidad y la cohesión del partido. En una de esas, las críticas que se lanzaron Cordero y tú, pues son críticas que de una u otra manera golpean al propio partido, a la propia administración de Calderón, y esto eventualmente la oposición o los candidatos ya prácticamente Peña Nieto y López Obrador eventualmente lo tomarán como parte de la campaña, y quizá esto es algo que es complicado para un partido como el PAN, que sigue buscando candidatos, y por otro lado los priistas con sus alianzas y los perredistas con las suyas, pues ya listos en la contienda, ¿no? Pues mira, Esra, yo he tomado esta decisión, la he hecho pública, la reitero en mi mensaje del día de ayer en la sede nacional del PAN, lo dije. Hago un llamado no solamente a esta unidad y cohesión, yo me he comprometido a ser un factor de unidad, de cohesión en mi partido, de propuesta. Seguiré caminando el país como lo he hecho, es la forma en que yo he hecho política y así lo voy a seguir construyendo, haciendo propuestas, escuchando las voces de los panistas y evidentemente de los ciudadanos. Yo estoy en el PAN, soy orgullosamente panista y estoy en este partido porque tiene tres características que lo definen, 3 convicciones: la democracia, la libertad y los ciudadanos. Y por esta apuesta ciudadana es por la que yo quiero lograr esta candidatura a la presidencia y la presidencia de México. Hablando de propuesta, Josefina, una crítica que se escucha frecuentemente es que no ha sido clara con la propuesta. Recientemente presentaste un libro que trae entrevistas con distintos líderes de todo el mundo, en donde al inicio efectivamente aparecen esbozos de lo que sería la propuesta que estás encabezando. ¿En qué líneas en general viene esta propuesta tuya? Pues mira, Macario, primero parto de 2 principios fundamentales. Es urgente que los mexicanos seamos iguales frente a la ley y frente a las oportunidades. Y déjenme detenerme un poco en esto. Si los mexicanos no somos iguales frente a la ley, si hay prebendas, si hay privilegios, si hay excepciones, lo que tenemos del otro lado de esta moneda es impunidad, es corrupción, es confusión, es que no hay reglas claras, ni tampoco hay la certeza del ciudadano de un gobierno suficientemente fuerte para hacer cumplir estas reglas. Creo que en todos los países donde la ley tiene estos márgenes de discrecionalidad para aplicarse o no,
debilitamos la vida institucional y terminan siendo más importantes las personas que las instituciones. Por eso me parece, este es el primer gran reto. Y el segundo es las oportunidades. Yo aquí puedo dar cuenta de lo que sí pasa y sucede bien cuando tú a la población le das igualdad ante las oportunidades. Lo puedo decir desde Sedesol, por ejemplo, frente a los derechos de propiedad, cuando das las escrituras de una casa, tú estás dando esa posibilidad de igualdad de oportunidad cuando les facilitas el acceso a crédito a esa persona que tiene el mismo talento y el mismo espíritu y el mismo sueño que tiene alguien que probablemente vive en una condición económica mejor, o cuando le das la beca, le otorgas la beca por mérito al hijo de una familia, ese día cambia la vida no de esa persona, sino de todo su entorno familiar. Por lo tanto, Macario, iguales frente a la ley, iguales frente a las oportunidades y, por supuesto, delineo muy rápidamente 4 grandes propuestas: fortalecer las instituciones, dándole poder al ciudadano. El poder del ciudadano se vuelve el centro de la democracia y de la vida institucional. En segundo lugar, el mercado interno. Yo creo en la globalización, ese es el destino que tenemos, pero me parece que no hemos atendido con el mismo vigor el mercado interno. Con todos los sectores que hablo, avícola, turístico, industrial, coinciden. Requerimos mejores cadenas de abasto, de comercialización, el tema de las reformas, la educación como mi tercer gran prioridad y, por supuesto, la agenda de seguridad y de justicia. Josefina, tú has visto la vida pública de 2 caras muy importantes. Has tenido experiencia en la administración, pero también has estado ya mucho tiempo en la trinchera legislativa. Y yo creo que quizá coincidirás que pues ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer en México en términos de las reformas fiscales, la reforma educativa y la reforma laboral. Pero lo que no sabemos bien es cómo ponernos de acuerdo. ¿Qué sugerirías tú para que en México pudiera desatorarse estas reformas y que pudiéramos tener una fórmula para que los mexicanos y particularmente los legisladores y el Ejecutivo se pusieran de acuerdo en favor de programas que beneficien a México y a sus ciudadanos? Mira, Mauricio, por un lado creo que de alguna manera fue una pena o fue una oportunidad perdida no haber dado a los ciudadanos o reconocido la posibilidad de la reelección, porque se van sumando muchos aspectos. Yo que he vivido el Congreso puedo decirlo, hay legisladores responsables, honorables, como los tenemos en todos los países, pero finalmente el incentivo no es el correcto. Un legislador le puede ir mejor si queda bien con el jefe de su partido que si queda bien con los ciudadanos. Entonces creo que esto también te lleva a una clase política que de alguna forma no asume las consecuencias o de su decisión o de su no toma de decisión. Y ahí tenemos la reforma laboral solamente como un ejemplo de lo que estamos comentando. En segundo lugar, me parece fundamental la posibilidad de construir un acuerdo en un sentido más amplio aún antes del 1 de julio. Es decir, que nos convoquen a quienes estemos en esa boleta electoral para fijar una posición muy clara respecto a las 5, a las 10 reformas que son absolutamente inaplazables en la vida del país y sin ellas no puedes lograr ni el ritmo de crecimiento, ni la superación de la pobreza, ni puedes también resolver muchos de los desafíos que tenemos, mucho más aún frente a un país con una hacienda pública débil y donde el petróleo no es ni seguirá siendo la fuente más importante de financiamiento. Pero voy a ser todavía más audaz. Creo, Mauricio, que ha llegado también el momento, por un lado, de revisar a fondo el llamado sistema federalista que tenemos en México. Desde mi perspectiva, no es un auténtico federalismo. Hoy ya no tenemos un Tlatoani, el problema es que tenemos 30 y tantos. Es decir, este poder presidencialista se trasladó a los poderes locales y por un lado no tienes ni corresponsabilidad en la recaudación, tienes contrataciones de deudas que se hacen teniendo como aval las transferencias del gobierno federal, que es como poner de aval el sueldo de tu suegro o de tu yerno, digo, cuando no tiene nada que ver con lo que tú estás haciendo, y también corresponsabilidades en la Ley de Coordinación Fiscal. Yo creo que este es un asunto central para el tema económico de las reformas y el tema de la seguridad, y explorar otras formas de gobierno. Creo que se ha hablado mucho desde gobiernos de coalición hasta ver si podemos transitar un sistema
mucho más parlamentario, yo estoy en esta disposición de construir o de explorar otros mecanismos que nos permitan lograr los votos en el Congreso. Con lo que sí no estoy de acuerdo es con esta cláusula de gobernabilidad, sobre todo que ha impulsado mucho esta bancada del PRI en San Lázaro, porque la pregunta es, hoy tienen la mayoría y sin embargo esa mayoría no ha abonado a ninguna de estas reformas que el país requiere. Josefina, esto del asunto de cómo armar mayorías parlamentarias es parte incluso de la discusión y creo que en términos del debate, la parte, digamos, más sana del debate entre Cordero y tú, se daba en el sentido de que, bueno, él decía, Josefina fue la que coordinó en la Cámara de Diputados a los diputados panistas y no consiguió determinado tipo de reformas. Parecería ser que el PRI en la Cámara de Senadores, con Manuel Fabio Beltrones a la cabeza, tenía la disposición de negociar y el PRI en la Cámara de Diputados tenía una línea diferente. ¿Cómo aterrizar una propuesta que genere estas mayorías? Porque si Josefina es presidenta en el 2012 o lo es cualquiera de los otros dos, va a dar lo mismo si no se arma una mayoría parlamentaria efectiva. Seguiremos planteando un mecanismo de sobrevivencia y no un mecanismo de transformación. Mira, Erra, mientras no tengamos, como no lo tuvimos ya, esta aprobación de una segunda vuelta, que podía haber sido un camino democrático y muy importante que el presidente de la República envió como parte de su iniciativa, tampoco se aprobó por esta bancada en San Lázaro la reelección de legisladores, que era otro incentivo fundamental también en la aprobación de las reformas. Creo que nos quedan 2 o 3 caminos. La construcción de un acuerdo político amplio, en donde estas 5 o 6 reformas se den y se den con los votos que sean necesarios. El siguiente camino es muy tradicional en México, cuando vamos también por nuestra cultura de venir de su sistema autoritario, ves la boleta electoral y dices, a uno por la presidencia, a otro por los diputados, para generar estos contrapesos. Yo creo que también hemos venido aprendiendo en este sistema democrático y sin menoscabo de la democracia, creo que si hay una bancada, como es el caso del PAN, que ha demostrado una apuesta de modernidad y cambio, bien vale la pena pedir que este voto no sea necesariamente cruzado, sino acompañar a ese voto en el Poder Ejecutivo desde las cámaras también. Y el tercero es explorar una nueva forma de gobierno que te permita desde el Ejecutivo garantizar también acuerdos mucho más amplios en el Legislativo. Creo que de entrada son los 3 caminos que tenemos y que tenemos que intentar para dar las reformas que México necesita. Has estado mencionando mucho en este momento esta importancia de las reglas que se cumplan. Efectivamente, en México la ley se aplica de manera discrecional y esto nos ha complicado. Y uno de los lugares en donde más se ha complicado ha sido el asunto de seguridad, que es un tema que preocupa mucho a la población. Ahí, ¿en qué estás pensando si logras ganar hacia 2012? Primero, Macario, estoy pensando en revisar a fondo este sistema que comentaba con Mauricio, federalista, porque lo que hoy tenemos es que todavía no hay una claridad de competencias en materia de seguridad, por ejemplo, qué le corresponde al municipio, al Estado, a la Federación. Y la verdad es que la Federación ha sido en gran medida quien ha asumido no solamente la protección de los ciudadanos en todo el país, sino también todo lo que esta agenda lleva incorporado. Por eso una ley como la de Seguridad Nacional se vuelve tan importante, porque una ley de seguridad nacional que no debe de entrar necesariamente en conflicto con los derechos humanos, te permite delimitar exactamente responsabilidades y competencias, lo cual, primero, presupuestalmente te permite conducir los recursos con eficiencia y con transparencia. En segundo lugar, puedes tener indicadores de evaluación, en qué municipio, en qué estado sí se están cumpliendo con los estándares de estos cuerpos policíacos y en cuáles no, en cuáles tienes ministerios públicos que realmente den certeza y confianza a la ciudadanía. Y quiero regresar al gobierno local. Lo que no sucede en el municipio no va a suceder para la vida del país. Y creo que este es un enfoque al que tenemos que transitar hoy, a esta segunda fase. Y estoy pensando, Macario, cuando hablo de cumplir la ley, en esta ley de lavado de dinero que ha ido avanzando en el Congreso y deseo que se apruebe lo antes posible, porque en este libro al que te referías de Nuestra Oportunidad, Un México para Todos, bueno, ahí el presidente Gaviria y Uribe
señalan de manera contundente 3 cosas. 1, cada vez que alguien en Colombia intentó negociar con el crimen organizado, los resultados siempre fueron mucho más graves que como estaban antes de esa negociación, lo cual yo no tengo más que la convicción, ni negociación, ni tregua, ni amnistías. No son presos políticos. En segundo lugar, ¿qué te dicen los 2 presidentes o expresidentes de Colombia? La gente empezó a creer que esto era serio, que era posible, cuando enfrentaron la ley los capos, pero también los jueces, y también los políticos, y también los que lavan dinero, y también los ministerios públicos, y los legisladores, y los gobernadores. Es decir, la red de complicidad que permite a ese crimen organizado operar. En todo el mundo hay crimen organizado, y tú lo has dicho en tus artículos. La diferencia en México es que encontraron una gran impunidad y complicidad al margen de la ley. Josefina, ¿está México listo para una mujer presidente? Absolutamente, Mauricio. No tengo ninguna duda, y yo sé que tú no tienes ninguna duda al respecto, que es una pregunta que seguramente Erra te sugirió que me hicieras, pero sé que no tienes ninguna duda al respecto. Mira, México está preparado por varias razones. Primero, porque la presidencia de la República, en mi caso, no la estoy pretendiendo por ser mujer. Estoy muy orgullosa de ser mujer, de ser una mujer mexicana. Estoy muy orgullosa de todos los roles que significa ser una mujer mexicana. Soy economista, he sido secretaria de Estado, he coordinado a mi bancada con mucho orgullo, he coordinado una campaña presidencial como la del año 2006 del presidente Calderón, sé lo que es la sociedad civil, he estado en organismos intermedios defendiendo la libertad y la democracia, soy mamá y soy ama de casa. Y cada uno de estos roles me han permitido tener un conocimiento muy amplio y muy diverso de todas las realidades que enfrentamos en el país. Pero yo quiero ser presidenta por ser mujer, pero fundamentalmente porque conozco el país, porque sé que tenemos respuestas y salidas y sé cómo podemos construir y cómo seguir afianzando lo que los gobiernos del PAN han construido, hemos construido con responsabilidad y certeza, y cómo enfrentar también los nuevos desafíos que tenemos frente a nosotros. Así de que México está preparado para que en las urnas se vote por una mujer a la presidencia de la República. Como Mauricio, México está preparado todos los días para tener 7 millones de mujeres jefas de familia que van a sacar adelante a sus hijos, o como México está preparado para que 7 de cada 10 hogares reciba hoy el ingreso de una mujer. Por supuesto que está preparado. Josefina Vázquez Mota, precandidata del PAN a la presidencia de la República, muchísimas gracias. Erra, encantada. Macario, gracias. Mauricio, Gracias. muy buenas noches. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. El secretario de Educación Pública del Gobierno del Distrito Federal, Mario Delgado, externó hace unos días su interés por ser candidato a jefe de gobierno por la izquierda. Insistió que esperará a que el PRD defina el proceso de selección del abanderado para esta elección. Los perredistas de la ciudad quieren que el candidato de la izquierda sea un marcelista que dé continuidad al trabajo del actual mandatario capitalino. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Mario Delgado, secretario de Educación Pública. Mario, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, al contrario, Ezra. Muchísimas gracias, Macario, Mauricio. Muchas gracias por la invitación. En este sentido, Mario, la candidatura tuya se va construyendo desde, tu aparición y tu trabajo dentro del gobierno de Marcelo Ebrard, pero la idea finalmente que te lleva a lanzarte es que se trata tu propuesta y tu figura de alguien identificado con un proyecto específico que en un momento determinado representaba a Marcelo Ebrard. Así es, y sobre todo, Ezra, que venimos de un gobierno que tiene muchos resultados. Prácticamente en todas las áreas que vemos del gobierno, ahí hay resultados positivos, y me parece que le deberíamos dar continuidad. Mucha gente lo dice, que deberíamos darle la continuidad. Y entonces, a partir de que, pues mucha gente me empezó a decir de esta posibilidad, pues hay que hacer un proceso de reflexión. Entonces, yo empecé mi carrera en las áreas de seguridad pública, estuve también en desarrollo social, estuve pues casi 5 años en la Secretaría de Finanzas, donde aprendes a conocer a la ciudad, todos los problemas te llegan a la Secretaría de Finanzas. Y finalmente, ahora en educación, ¿qué es el futuro? Digamos, lo que sigue en la ciudad, después de lo que se ha logrado en materia de derechos humanos, de gestión económica, de agenda ambiental,
de programas sociales. Me parece que lo que va a garantizar que la Ciudad de México tenga éxito en el futuro depende del modelo educativo que tengamos, que seamos capaces de que nuestros niños y nuestros jóvenes tengan una educación de calidad. Ahora, cuando aparece tu candidatura, aparecen un montón de más candidatos, ya está amarrada lo que sería esta coalición, este movimiento progresista con la figura de López Obrador como el candidato a la presidencia de la República, y ahora pues se discute de cómo entrarle, cómo escoger al candidato de la izquierda dentro de para el gobierno capitalino. Esta idea de que las encuestas pueden otra vez servir como mecanismo cuando pues, no son dos como eran anteriormente Marcelo Ebrard y López Obrador, sino que hay alrededor de 5 o 6 candidatos, y en donde incluso los aliados potenciales PT y Movimiento Ciudadano han dicho que pues ellos también tienen sus cartas y que no son precisamente los que forman parte del gobierno de Ebrard. Bueno, justamente lo que está haciendo el partido es revisar cómo definir al candidato, cuáles van a ser las reglas, cuáles son los tiempos, quién puede participar. Y una vez que lo defina, bueno, pues ya se sabrá quién va a participar y quién no. Está en ese proceso de análisis. La izquierda nunca se ha equivocado en eso, Esra. Siempre hemos tenido muy buenos candidatos y es parte del éxito de que por tercera, que se haya ganado 3 elecciones. Primero el ingeniero Cárdenas, después Andrés Manuel López Obrador y posteriormente Marcelo Ebrard. Entonces, bueno, pues está en ese análisis y nosotros pues estamos esperando a ver qué decide. No percibes una posibilidad de ruptura en esta cantidad enorme de corrientes que en el perredismo pues lanzan candidaturas a diestra y siniestra. No, yo no percibo ningún síntoma de ello porque incluso para el caso de la candidatura presidencial la presión era mucho mayor, incluso había muchos intereses que querían que la izquierda se dividiera y dimos un ejemplo de unidad. La actitud de Marcelo Ebrard de reconocer, de apoyar, pues de dar esta visión, ese paso adelante, de no tratarse nada más de un proyecto personal, lo que él quiere, sino ir un poquito más allá y apoyar a la izquierda. Me parece que hay un gran ejemplo. Entonces, los que estamos en la ciudad, pues tenemos que seguir ese ejemplo. Aunque cuando uno negocia con Andrés Manuel es muy fácil llegar a la unidad, nomás hay que hacer lo que él quiere. Eso ya ha pasado muchas ocasiones. Y en el caso del gobierno del DF es, me parece, uno de los puntos complicados a resolver. Sí hay, me parece a mí, desde fuera, como 2 ideas un poquito diferentes, aunque ambas vengan de la izquierda, de cuál es la dirección. Tú acabas de referirte a educación como el futuro de la ciudad, algo con lo que yo sin lugar a dudas coincido. Pero ahí en educación, por ejemplo, había este experimento que se inició en el tiempo de Andrés Manuel, de esta Universidad de la Ciudad de México, que es una forma de hacer las cosas. Tú hablas ahora de un modelo que entiendo es un poco distinto. ¿En qué dirección crees que debíamos mover la educación, que efectivamente es el único futuro que tendría el Distrito Federal, o la Ciudad de México, pues? Hay varios retos ahí, Macario. Mira, un dato que lo tenemos enfrente todos, lo vemos todos los días y ya no lo vemos, es como invisible. Los niños van 4 horas a clases. Todos los días, si le quitamos el recreo, van 4 horas. ¿Qué pueden aprender en 4 horas? Si vemos cuánto ven televisión, ven 4 horas y media de televisión. Entonces quedan mucho tiempo fuera de la escuela, pues en la casa de la abuelita, de la hermana, o a veces hasta solitos. Y hay una gran exposición pues, a drogas, a violencia. ¿Qué necesitamos primero? Cambiar el modelo educativo. Necesitamos más horas. ¿Para qué? Para que tomen clases de inglés, de computación, de educación física, de artes, que coman en la escuela para eliminar el tema de la obesidad, que estén más tiempo en la escuela para que no estén expuestos a temas de adicciones y tengan un mejor desempeño. Ese es un reto importante en las escuelas primarias. Las secundarias también tenemos mucha violencia. Ahí lo que yo he propuesto es que los beneficios del programa Prepa sí tal vez tendríamos que pensar en extenderlos también a la secundaria para bajar la deserción. El tema en educación media superior es bajar la deserción y tener una educación más pertinente para los jóvenes, para que no la abandonen, para que consideren que es mucho mejor estar en la escuela que salirse, porque al salirse enfrentan muchos riesgos. Vemos a muchos jóvenes que caen del lado de la delincuencia, o que caen en las adicciones o en alguna actividad que irremediablemente los conduce a la muerte. Y educación superior, necesitamos más apoyos. Necesitamos que haya más jóvenes que tengan la oportunidad de estudiar. Apenas 15 de cada 100 que inician la primaria estarán estudiando educación superior. Es un promedio muy bajo, muy, muy bajo. Mario,
A nivel nacional, las dos preocupaciones fundamentales para la ciudadanía son la inseguridad y la debilidad económica. Aquí en el DF, efectivamente, yo diría que en promedio estamos en materia de seguridad mejor que el promedio nacional y probablemente en un lugar destacado, ¿no? La ciudad del DF, el DF es una ciudad relativamente segura comparada con el resto de las otras ciudades del país, pero la parte económica no necesariamente. O sea, se observa desde hace tiempo una expulsión de fuentes de trabajo, de empresas que generan inversión y demás. ¿Cómo se debe de revitalizar la economía de la ciudad en una ciudad tan grande y tan complicada como la nuestra? Bueno, ahí lo que se ha hecho en la ciudad, Mauricio, me parece que sí es distinta la gestión económica que hemos tenido del resto del país. Te pongo varios ejemplos. La línea 12 del metro es la obra pública más grande del país en los últimos por lo menos 15 años y es un esfuerzo 100% local. Nos cuesta mucho trabajo conseguir el financiamiento, los recursos para esa obra pública. Lo mismo, pues las líneas de Metrobús, el drenaje, en fin. Hay un programa de obra pública muy grande, el más grande en los últimos años. Al mismo tiempo que tienes que esa inversión pública te está atrayendo más inversión privada, porque ahora la Ciudad de México ya ocupa el primer lugar en competitividad prácticamente en cualquier medición. Entonces estamos atrayendo mucha inversión privada. Hay un dato que es contundente. Hace 5 años, el 55% de la inversión extranjera directa se quedaba en la ciudad. En los últimos 5 años se está quedando el 75% de la inversión extranjera directa en este año. ¿Qué quiere decir? Bueno, que se está viendo algo distinto en la ciudad. Por lo tanto, tienes que la mayoría de los empleos que se están generando en el país se están generando en la ciudad. Y si lo ves en una perspectiva histórica, la Ciudad de México se transformó a una economía de servicios, de una economía más industrial a una economía de servicios en los últimos 30 años. Y no perdió su participación en el Producto Interno Bruto. La Ciudad de México sigue siendo el 20% del Producto Nacional, sigue generando el 60% de la recaudación de los impuestos federales totales nacionales. Aquí está en la Ciudad de México. Entonces seguimos siendo pues la locomotora de la economía nacional, sin embargo, con muchas restricciones, donde en un esquema fiscal donde cada vez la Ciudad de México tiene menos recursos. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Mario, en ese sentido, el asunto de la estructura fiscal de la Ciudad de México, habría que pasar, por un lado, a un sistema en donde la propia ciudad recaudara más. Y por otro lado, por supuesto, lo que ha sido la demanda del propio Marcelo Ebrard, que pues le den una mayor cantidad de participaciones. Lo cierto es que también para hacer eso pues hay que tener más recursos, más dinero a partir de lo que podríamos llamar una reforma fiscal. ¿Cómo equilibrar aquello que tiene que recibir la ciudad como parte del ingreso o de los ingresos que provienen de la federación? Y por otro lado, ¿cómo hacerle para que la ciudad cobre también y obtenga más recursos? Bueno, aquí algo importante es que la Ciudad de México, el 50% de sus recursos son propios. Es ese esfuerzo local que se hace en predial, en agua, en tenencia que teníamos que ya va a desaparecer. Y el de otro 50% es lo que viene del pacto fiscal. Entonces, si vemos el promedio de los otros estados, dependen hasta un 95% de los ingresos de la federación. O sea, quien pone el ejemplo de recaudación local es la Ciudad de México. Nadie recauda tanto predial como nosotros. ¿Hay áreas de oportunidad? Sí. De hecho, lo que a mí me tocó hacer en la Secretaría de Finanzas fue precisamente eso, fortalecer nuestras fuentes locales de ingreso, porque a partir de ello pudimos detonar toda la obra pública que actualmente se tiene. Porque la bolsa federal, esa sí cada vez se hace más pequeña. ¿Qué podríamos hacer? La idea es que la ciudad gane y que el resto del país gane. Hay que recordar un dato muy clave. Entre el 55 y el 60% de la bolsa total de impuestos nacional, de la recaudación, viene de la Ciudad de México. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Pues no matemos a la gallina de los huevos de oro. Es decir, tenemos que ubicar a la Ciudad de México dentro de una estrategia de desarrollo nacional, donde la ciudad sea la punta de lanza. Si nuestro país se convirtiera en un portafolio de inversiones, Ezra, veríamos que la zona centro, la Ciudad de México, es el portafolio que más rentabilidad tiene. Y sin embargo, cada vez le ponemos menos recursos. Tenemos que hacer el proceso inverso. ¿Qué hacemos con la ciudad? ¿Cómo planteamos una estrategia de desarrollo nacional?
lo hacen los países que tienen éxito. Saben que las ciudades son los lugares más productivos, con mejor conectividad, donde vive la gente mejor preparada. Entonces, la apuesta de estrategia de desarrollo nacional pone por enfrente a la ciudad. Nosotros estamos haciendo lo contrario. Y creo que es lo que tendríamos que cambiar. Y gana la ciudad y gana el resto del país. Ahora, a partir de este esquema de recursos, parte del planteamiento de la izquierda ha sido cómo garantizar programas sociales que sean sustentables. Porque ir y entregar dinero es muy sencillo, pero mantener este tipo de programas que hagan que la gente de menores recursos pueda, pues, finalmente salir de esa condición, requiere un programa mucho más pues, agresivo, por llamarlo de alguna manera. No, la Ciudad de México ha demostrado una cosa, que es posible tener responsabilidad fiscal y responsabilidad social al mismo tiempo, que no son incompatibles. ¿Cómo lograrlo? Necesitas mucha disciplina en tus finanzas públicas, necesitas un manejo muy ordenado de tu deuda, necesitas hacer un esfuerzo importante en tus ingresos y necesitas mucha claridad en tus prioridades. Si combinas esos factores, puedes tenerlo. Ahora, ¿por qué tener tanta inversión en la gente? ¿Por qué tener los programas sociales? Me pregunta mucho la gente, bueno, ¿y cómo le hacen en la Ciudad de México para no tener los niveles de inseguridad que se tiene en el resto del país? Bueno, una parte lo explica el trabajo que se hace en la policía. Las cámaras de videovigilancia, más de 11,000 cámaras vigilan ahora la ciudad, uno de los sistemas más complejos y grandes del mundo. Pero hay otra parte muy importante también, que es la inversión en la gente, que tenga lo mínimo necesario, emparejar un poquito el suelo para aquellos que están en desventaja, para que no se genere frustración social, para que no se genere enojo, violencia intrafamiliar, que luego va degradando todo el tejido social. ¿Te ves en la boleta electoral? La inversión en la gente es muy importante como estrategia de seguridad. ¿Te ves en la boleta electoral de 2012? Ahí vamos a estar. Bueno, ahí está. Mario Delgado, secretario de Educación Pública y aspirante a jefe de gobierno capitalino. Muchísimas gracias. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. En México, el 40% de los 2.450 municipios registra tasas de pobreza superiores al 75% de la población. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, presentó el índice de pobreza 2010 por municipio, en el que señala que la mitad de los pobres que hay en México se concentra en 190 municipios urbanos y cercanos a los principales centros de riqueza. Las demarcaciones con mayor índice de pobreza son Puebla, Iztapalapa, Ecatepec, León, Tijuana, Ciudad Juárez, Netzahualcóyotl, Toluca, Acapulco y la delegación Gustavo Madero aquí en la capital. Nos acompaña en el estudio de Dinero y Poder el doctor Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Coneval. Gonzalo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, este estudio se baja al terreno de lo municipal con dos grandes variables. Una que sería lo que conocemos como pobreza urbana y la otra parte, pobreza rural. Así es, yo creo que por primera vez, déjame decirlo así, en la historia del país tenemos un diagnóstico de la pobreza tan completo. Tenemos ya el número, el porcentaje de población en pobreza de todo el país, en cada estado de la República y ahora en cada uno de los 2.456 municipios. Es el mejor diagnóstico por localidad, por municipio y ahora también por dimensiones de la pobreza. Sabemos la problemática del acceso a la salud, del acceso a la seguridad social, del ingreso y el conjunto de las carencias sociales que aquejan a la población. En términos de pobreza por municipio, y ahí tenemos una gráfica, pues ahí están lo que serían, digamos, estimaciones de Coneval con base a estos datos, y en donde hablaríamos pues de los cambios que se han dado dentro del país a partir de esa estructura municipal. Aquí lo que podemos ver es una fotografía, un diagnóstico, Esdra, que de alguna manera ya conocíamos con otros datos. Tenemos un país con una gran heterogeneidad en servicios de salud, en ingreso, y ahí podemos ver los municipios del sur-sureste, algunos por supuesto de Chihuahua, el Nayar, Veracruz, en donde está el mayor porcentaje de población en pobreza y con menores porcentajes de población en pobreza, municipios del norte y por supuesto en el DF, Estado de México, donde los porcentajes son
son pequeños. Lo que está en color pues, gris o azul claro serían los municipios en donde estaríamos viendo niveles bajos de pobreza. De porcentajes bajos, el rojo es el más municipios alto, con mayor porcentaje de población en pobreza, que es una forma de ver la medición municipal. Es municipios con mayor porcentaje de la población en pobreza versus aquellos que tienen mayor. La ventaja de esta información, como decía hace un momento, es esta medida multidimensional de la pobreza, ¿no? Las condiciones de la vivienda, el acceso a educación, salud, seguridad social e ingreso. Todas estas cosas se miden para ver los distintos niveles de pobreza. Y yo recuerdo que hemos ido avanzando a distinta velocidad en cada cosa. Vivienda, estamos ya muy cerca de que el 100% estén en condiciones adecuadas. Educación mejoró mucho con el programa Oportunidades, permitió que se incrementara mucho el acceso a secundaria, por ejemplo. Salud ahora con el Seguro Popular, y en donde me acuerdo que estábamos muy mal era en seguridad social. Ahí seguimos en muy malas condiciones. Seguridad social que implica elementos más allá de la salud, incluye la población empleada formalmente, que la población tenga pensión en el futuro, todavía sigue siendo una de las dimensiones más complicadas para el país. Yo diría, Macario, que hay dos elementos de grandes retos para el país. La seguridad social, como este paquete general, y el nivel de ingresos, en el cual México no ha avanzado lo suficiente, pero sí hemos avanzado en coberturas básicas, como tú lo decías, de educación, de salud. Hoy hay más niños y niñas en la educación primaria y secundaria, tenemos más hogares con piso firme y con electricidad, que son avances que hay que reconocer, pero ese diagnóstico nos dice que falta por hacer esos dos elementos, sobre todo ligados al mercado laboral ambos. Gonzalo, realmente este es un trabajo que, digamos, de una riqueza enorme, y creo que vale la pena una felicitación por el esfuerzo realizado. Pero yo tengo un par de preguntas. Uno es, con toda esta información, ¿qué es lo que pueden hacer los diferentes niveles de gobierno? El gobierno federal, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, para mejorar las condiciones de pobreza. Yo veía que en algunas de las notas que se prepararon a raíz de esta publicación se dice que hay 52 millones de pobres en el país, pero por lo que estoy escuchando es, a algunos les falta acceso a la educación, algunos tienen rezago en salud, o sea, no todos son pobres parejos. Entonces, ¿cómo se puede usar esta información para ir mitigando el problema, para ir administrando mejor los programas gubernamentales, y de quién sería responsabilidad de eso? Y además de agradecerte, en nombre de Coneval, Mauricio, hacemos lo que la ley nos pide básicamente. La pregunta es muy acertada porque tenemos un buen diagnóstico y lo que sigue es qué hacer para mejorar. Y yo veo dos grandes avenidas. La primera es tomar los datos, ir casi municipio por municipio, viendo qué falta todavía. Todavía hay municipios en Chiapas, todavía hay municipios en Oaxaca, donde el rezago educativo sigue siendo alto. Ese diagnóstico tiene que estar ahí para que los tres órdenes de gobierno pongamos atención en la problemática. Esta información nos dice otra vez, Mauricio, que la responsabilidad, déjame compartirla en cuatro actores. El Ejecutivo Federal, los gobiernos de los estados, los gobiernos municipales y el legislativo. Creo que los cuatro tenemos que hacer una labor importante de diagnóstico. Y el segundo elemento importante, la segunda avenida, es la rendición de cuentas. Esto al ciudadano, a ti y a mí, que vivimos en municipios, en delegaciones distintas, nos ayuda a saber en dónde podemos reclamar más, si me lo permites. La democracia no solamente es votar cada 3 o 6 años, es tener información y pedirle cuentas a quien nos gobierna. Ahora, cuando hablas de municipios rurales en pobreza y municipios pues, urbanos con alto nivel de pobreza, son dos realidades totalmente distintas. Por un lado, hay ciudades, mencionábamos hace un momento, en donde uno concentra, el caso de Puebla, por ejemplo, mayores niveles de pobreza. ¿Cómo explicas esa pobreza urbana? El reto de la política de desarrollo social tiene exactamente dos caras. La cara de los municipios rurales, en general pequeños, municipios como San Juan Tepeuxila en Oaxaca, o Aldama, o San Juan Cancuque en Chiapas, y hay muchos otros en Veracruz y Oaxaca, que son los municipios rurales, en donde de la población que vive ahí, muchos son
población en pobreza. Por ejemplo, aquí podemos ver la pobreza extrema, en donde municipios como Cochuapa el Grande tienen 82% de la población en pobreza. Ahí lo van a ver en rojo, amarillo, o San Simón, Zahuatlán en Oaxaca, con porcentajes altos de pobreza. Los municipios más claros de la gráfica son municipios con menor porcentaje de pobreza extrema. Pero también tenemos la otra cara de la moneda, los municipios más grandes, más urbanos, en donde hay mucha población de población en pobreza. Es decir, en Iztapalapa, en Puebla, en Ecatepec, en la Gustavo Madero, son municipios o delegaciones que sin tener los porcentajes del 80%, podrían ser porcentajes del 30 al 40%, dado que hay tanta población, hay mucha población en pobreza y por lo tanto el reto es doble de la política de desarrollo social, es cómo atender la población rural alejada, pequeña, y cómo atender la población urbana más cercana, más asequible, pero con mucha población en pobreza. Que son dos problemas muy diferentes. Aquí en las ciudades hay un mayor peso de esto que hablábamos hace un momento, el factor laboral, que tiene que ver tanto con seguridad social como con niveles de ingreso. La informalidad, por ejemplo, en la zona metropolitana, en la Ciudad de México, es ese problema. Mientras que en el campo, tu problema es la dispersión. Es decir, a veces no hay manera de que puedas llevar los servicios que quisieras de salud, de seguridad social, de educación, a localidades o comunidades de 100 personas que están a 8 horas de camino. Es decir, simplemente son como dos enfoques distintos. Y en esto, como bien se hace un momento, el legislativo tiene un trabajo importante porque como que hemos estado trabajando en México mucho como si la pobreza fuera una única cosa a la cual le recetamos lo mismo siempre. Sí. ¿No valdría la pena ir como construyendo estos caminos diversos para enfrentar este problema? Este diagnóstico, Macario, nos permite exactamente eso, vislumbrar, ver que las realidades de la pobreza son diferentes en ámbitos rurales, en ámbitos urbanos, reconocer que la cantidad de población en pobreza en el ámbito urbano es grande, el 67% de la pobreza total del país está en las zonas urbanas, son realidades distintas, con mecanismos distintos y hay mucho que hacer. De hecho, en la crisis pasada, si recuerdan, aquí lo platicamos, la pobreza subió más en áreas urbanas. El efecto más fuerte fue en áreas urbanas y tradicionalmente los instrumentos de la política pública han sido sobre todo para las áreas rurales, sí. Para el campo. Ahí hay, por supuesto, mucho elemento, incluso político, déjame decirlo, y se ha descuidado relativamente la parte urbana, que es, me parece, desde el Coneval, lo que toca reforzar a partir de ya. Gonzalo, yo escuché el otro día de un senador que decía que México es una fábrica de pobres. ¿Qué está pasando con la pobreza? O sea, ¿cuál es la tendencia? ¿Están funcionando los programas sociales, los programas gubernamentales o no? Estamos, digamos, ahí al garete un poco de lo que suceda con la economía y la pobreza sube y baja dependiendo de las condiciones económicas del país. Decíamos hace rato dos elementos, dos grandes avenidas por las que ha transitado el desarrollo social. La primera, que es la mejor noticia, Mauricio. La mejor noticia es que un conjunto de programas sociales, de los 3 niveles de gobierno, por cierto, han ayudado a mejorar las coberturas básicas de salud, de acceso al rezago, del menor rezago social. Esos elementos han mejorado y hay que reconocerlos, pero la otra parte, la otra avenida, la avenida del ingreso y la seguridad social, no ha tenido la misma suerte. Y sí, estamos enfrentados al vaivén de la economía mexicana, norteamericana, internacional, y ahí hay mucho por hacer. Yo, en el Coneval, insistimos mucho, Mauricio, en que nos parece poco acertado colocar en una sola Secretaría de Estado, ya sea federal o estatal, el objetivo de reducir la pobreza. Hemos visto por varias décadas que cuando a la economía no le va bien, la pobreza sube por más programas sociales que se han mejorado en la parte de coberturas básicas y por lo tanto, desde el punto de vista del Coneval, el objetivo de reducir la pobreza tendría que estar prácticamente en todas las secretarías de Estado, sobre todo en aquellas que llevan la parte económica, porque es la parte más complicada y esta confusión nos ha llevado a decir que la única responsable es la Secretaría Federal de Desarrollo Social o las estatales, y por más esfuerzos que hacen, hay unos programas que funcionan mejor que otros,
pero la parte económica como que se nos olvida que es parte de la pobreza y es parte fundamental de mejorar o reducir la pobreza. Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo de Coneval, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias por la invitación. Al contrario, vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Los 17 países de la eurozona y 6 de sus aliados, Bulgaria, Dinamarca, Letonia, Lituania, Polonia y Rumania, acordaron firmar un acuerdo internacional para establecer un nuevo compromiso fiscal. El pacto implica reglas más estrictas para controlar el déficit público e imponer sanciones más severas de manera automática a aquellos que no cumplan con este control del déficit. Gran Bretaña no le quiso entrar al pacto y a partir de esto, bueno, pues se armó otra vez la bronca. Hoy oímos los discursos de Nicolás Sarkozy, de este dueto Merkozy, como le llaman, Angela Merkel y Nicolás Sarkozy, diciendo, pues los ingleses volvieron a ser la isla que dice no al resto del continente europeo. Sí, en el proceso en el que se está moviendo la Unión Europea para poder sobrevivir con el euro necesita ordenar las finanzas y esto implica que todos los países se subordinen a un acuerdo fiscal que a Inglaterra no le llamó la atención, no le gustaba, era una decisión muy complicada. El primer ministro Cameron optó por decir nosotros no jugamos, háganle como quieran. Ha sido una gran discusión en Inglaterra, pero hay que recordar que Reino Unido ha sido euroescéptico. Desde el principio ellos no creyeron en el euro, se han mantenido aparte, entonces es consistente la decisión con lo que habían hecho en otras ocasiones. Sí es cierto que la Europa continental y el Reino Unido son dos cosas que se mueven en dirección distinta. A mí me parece que si Europa logra consolidar estas decisiones, puede a inicios del próximo año ya sacar ahora sí los eurobonos y utilizar al Banco Central Europeo como pagador de último recurso y estaría en proceso de resolver sus problemas, pero todavía falta para ver si lo logra. Por lo pronto no, los mercados no le creen, se le creyeron el viernes, lunes y martes dijeron... No, ahora ya estuvo un poco mejor. Un poquito mejor, pero se estaba devaluando el euro. Sí, pues sí, 1.30 por dólar. 28. Ahí te va, yo creo que no solo los ingleses han sido escépticos en también estos días, Mauricio. También los mercados. Efectivamente, cuando se hizo el anuncio, yo creo que sí hubo un avance en este tema de tratar de reducir los déficits y el tamaño de la deuda pública de aquellos países que están sobreendeudados, la Unión Europea, pero eso te ayuda a resolver la próxima crisis, no esta. Entonces lo que se requiere, además de esta buena voluntad por ordenar sus finanzas públicas, se requiere capitalizar a los bancos, porque los bancos no tienen manera de enfrentar las pérdidas que van a sufrir por los préstamos que dieron en exceso, y de eso no se habló nada. Supuestamente es un tema que se va a tratar en marzo, pero la verdad no se sabe los detalles. Está el tema de los eurobonos. Los eurobonos es básicamente que se emitan bonos para reducir los intereses que paga Italia, que paga Grecia, que paga Portugal, que paga España, para lo cual tendría que haber garantías de Francia y de Alemania, y pues no quieren dar bien las garantías. Entonces esto de los eurobonos es una buena idea, pero tampoco se materializó. Entonces como que quedaron muchos puntos en el aire. Recordarán, platicábamos aquí hace una semana, decíamos, vamos a ver cuál es el balance de las medidas, y pues el balance de las medidas es un anuncio positivo en materia fiscal, y de todo lo demás, pues la verdad no hubo mayores detalles, mayores anuncios, y yo creo que eso es lo que ha causado que los mercados no tengan una buena reacción. En todo caso, para echar a andar otra vez al continente europeo, se requeriría, sin duda alguna, pues una reorganización en muchos niveles, y es ahí en donde pues existen diferencias importantes. Esto de una Europa a dos velocidades, se ha dicho, que es básicamente, por un lado Inglaterra, es cierto, por otro lado los que están en la zona euro, y por otro lado también sería un tercer bloque, estos países que todavía están muy lejos de entrar en lo que podríamos llamar el nivel de desarrollo de Europa, ha generado toda una serie de dudas con respecto a la viabilidad de Europa como alternativa en términos de bloque, a tal grado que Turquía, un país que había estado llorando por entrar a la zona euro, hoy dice, ahí se ven, y volteo a ver hacia el Medio Oriente, que no es precisamente una garantía, pero hoy Europa tampoco lo es. La doble velocidad a la que te refieres, donde es más grave, es de hecho al interior de la zona euro. Los países como Francia, Alemania, probablemente Bélgica, Holanda, que no están tan complicados en cuestión financiera, y los del sur que están más complicados, y eso es lo que habría que resolver. Como bien dice Mauricio, de aquí a marzo no aguantan, Ese es el problema. Antes de marzo tienen que hacer algo, aunque no haya reunión, a ver qué se logra.
Los países que están fuera de la zona del euro tienen todavía la posibilidad de jugar a su moneda en función de devaluaciones. Veremos si eso también genera posibilidades también de inflación mayor, algo que pues también estaría ahí debatiendo. Pero no solo eso, Esra, sino que algunos de los países de Europa del Este que no son parte de la Unión Europea son los que están teniendo mayor crecimiento, tienen menor desempleo, Polonia, entonces no están tan presionados y por supuesto tampoco, al igual que Turquía, no tienen demasiado interés en entrar a un club que es más bien un club lleno de problemas, exactamente. Bueno, pues ese sería el problema fundamental para los próximos meses. Como bien decía don Groucho Marx, yo no estoy dispuesto a entrar a un club que me acepte como miembro. Y así están los europeos. Muchísimas gracias Mauricio González, Macario Schettino. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los martes aquí en 11 TV México, Dinero y Poder. Estamos en la radio también, Noticias MBS, de lunes a viernes de 5 de la tarde a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.